Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente. Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente. Bien, sobre esta casa el Señor ha estado generando todo un direccionamiento y ha estado estableciendo una palabra con un fundamento especial. Quizás para entrar en contexto, el domingo pasado se habló del Hijo del Reino, discierne los tiempos, basado en el pasaje de Mateo 16, del 1 al 4. De hecho, se tuvo otros soportes. No le voy a hablar de él específicamente, pero sí quiero que entendamos que se trató sobre las demandas de las señales. Muchos están demandando señales. Y todo porque no conocen el tiempo, todo porque solamente conocen el tiempo natural. Y no pueden interpretar los tiempos. Para poder interpretar los tiempos se necesita de una dimensión espiritual. Otra de las cosas que se estuvo hablando es que necesitan convertirse. En algún momento necesitamos reflexionar y saber que se vive en una hipocresía, en una iniquidad, en incredulidad y adulterio espiritual. Y por ello se necesita guardarnos de ser engañados. Frente a un nuevo orden mundial, la cultura posmodernista y la apertura al anticristo. En contexto frente a lo que se ha estado hablando en este lugar, he titulado la prédica de hoy, que el Hijo del Reino guarda los tiempos. El Hijo del Reino guarda los tiempos. Y quiero que vayamos entonces a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 10. ¿Ya llegamos ahí? Y bien nos dice la palabra: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Vean ustedes entonces cómo la palabra de Dios nos entra en reflexión y en la meditación del entendimiento que es necesario guardar los días, necesitamos guardar los meses, necesitamos guardar los tiempos, necesitamos guardar los años, que es necesario guardarnos para Dios, que no podemos tener en poco cada día que transcurre, que necesitamos entonces en ese entendimiento que es necesario guardar todo lo que recibimos de parte de Él. Y en ese ejercicio para poder dimensionar de cómo guardar los días, cómo guardar los meses, cómo guardar los tiempos, cómo guardar los años, creo que es importante entonces hablar qué se requiere. ¿Qué se requiere? Número uno, ¿qué se requiere? Y para poder responder a esta pregunta, ¿cómo nosotros guardamos los días? ¿Cómo nosotros guardamos los meses? ¿Cómo nosotros guardamos los tiempos o los años? Quiero que veamos el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 25. Y la palabra de Dios nos dice: y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Versículo 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados, ¿qué? Sus ojos. Noten ustedes que me he remitido a una época
donde un hombre gobernaba. Estoy hablando de Saúl. Este hombre, como rey, en todo lo que vemos en el registro de la palabra de Dios, tuvo un tiempo maravilloso, aún hasta profetizaba. Entendía los tiempos, entendía lo que estaba en el corazón de Dios. Pero sucedió algo con él. Y noten ustedes que ya erraba, ya estaba direccionando equivocadamente a su pueblo. Aquel hombre que conocía lo que estaba en el corazón de Dios, ya no guiaba bien. No tenía una claridad del direccionamiento que necesitaba establecer a su pueblo. Pero una cosa muy particular: el pueblo fue introducido al bosque, pero fue introducido a un lugar donde la miel estaba en este lugar. Aún se esparcía la miel, se derramaba la miel aún sobre la superficie, ¿verdad? Y sabemos nosotros que la miel representa la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? La miel representa la palabra de Dios. Si me refiero por un instante a Ezequiel capítulo 3, versículo 3, nos dice la palabra, aquí hay una invitación al profeta de comer del rollo. Y que el comer del rollo va a ser en su boca como miel, aunque después ella será amargo en su vientre. Pero nos hace referencia que la miel, en el contexto bíblico, la miel tiene una connotación de la palabra de Dios. Para que poder reforzar aún este argumento, también en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 hasta el 10, nos habla de lo siguiente. Miremos un momento. Apocalipsis, capítulo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Vean ustedes entonces, versículo 8, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que estaba abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Vemos nosotros entonces que lo que nosotros necesitamos, lo que se requiere, tiene que ver con la palabra de Dios, y también del Espíritu Santo. Yo quiero que miremos lo que científicamente han descubierto de la miel. Estén atentos a las pantallas. Una de las principales cualidades de la miel es que difícilmente se puede echar a perder, como se ha demostrado en las tumbas egipcias, donde se encontraron tarros de miel con más de 4000 años de antigüedad y que estaban en perfectas condiciones para su consumo. Gloria al Rey. Ven ustedes entonces que aún como el soporte científico nos demuestra que la miel está para preservar. La palabra de Dios está para preservarnos. Si así como la miel, como un elemento natural, se puede preservar más de 4000 años, nosotros tenemos el beneficio de la palabra de Dios, que esta nos preservará eternamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Eternamente, la palabra de Dios. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos también identificar es que aunque estamos en la era del conocimiento, en contexto estamos en la era del conocimiento, es como lo han definido, y vemos aún jóvenes de 23 años con maestrías, porque el mercado lo requiere. Pero el conocer a Dios no es simplemente leer la Biblia, buscar en la web estudios o ver un programa de televisión. Dios te establece un diseño para conocerle. ¿Sí sabía usted? Dios establece un diseño para conocerle. Intencionalmente, si nosotros nos remitimos nuevamente a 1 Samuel, capítulo 14, volvamos nuevamente allá. El versículo 27 nos dice que, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano,
y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarado ¿qué? Sus ojos. Si bien la palabra, la evidencia de la revelación de la palabra de Dios no es de interpretación privada, es por eso que no podemos meter nuestro dedo directamente, sino que tenemos que tomar la vara que representa al Espíritu Santo. Amén. Representa al Espíritu Santo. En el arca del pacto, el maná representa a Cristo. Las tablas de la ley, a Dios Padre. Pero la vara de Aarón que reverdeció representa al Espíritu Santo. Nosotros, para tener conocimiento de Dios, para ir a una dimensión mayor, necesitamos de la palabra de Dios, pero también requerimos del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obre en nosotros. La revelación es lo que debe hacer que aclare nuestros ojos. Amén. Cuando hay una revelación de Dios, como respuesta debe aclarar nuestros ojos. No es una revelación para anunciarla. La revelación no simplemente es para anunciarla, sino que ella como tal produzca en nosotros que se aclare nuestros ojos, que venga un entendimiento mayor. Amén. Cuando hay una revelación y hay una claridad, se aclaran nuestros ojos, no vamos a ser turbados, no vamos a ser engañados, porque la palabra de Dios aún nos ayuda a guardarnos de los tiempos, nos ayuda a guardarnos de los tiempos. Miremos Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y la manifestación del Espíritu Santo, no vamos a ser turbados. Pero también cuando nosotros vemos en su palabra, en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El conocer a Dios trasciende en ese entendimiento de guardar su palabra. La forma de poder guardar como hijo del reino, guardar los tiempos, conlleva el guardar su palabra. Me sorprende muchísimo de aquellos que simplemente creen que eso es simple memorización, pero su vida está distante, no es coherente conforme a lo que Dios establece, al diseño de lo que ha determinado de cómo debe ser el hombre y la mujer en estos tiempos. Pero también vemos nosotros en el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Necesitamos de la palabra de Dios para ser guardados, pero también necesitamos del Espíritu Santo, una interacción, una relación con la palabra y con el Espíritu. Amén. Eso en cuanto a lo que requerimos. Pero también Dios nos habla y nos advierte del peligro. Si nosotros nos dirigimos nuevamente a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Como fundamento hemos estado leyendo, mirando el versículo 10, guardados los días, guardados los años, guardados los tiempos, ¿verdad? Guardados los meses. Pero vean ustedes la advertencia que nos hace Dios en el versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien
siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí hay una advertencia de Dios. Si tú y yo hemos conocido al Señor, hemos tenido el beneficio, el privilegio de entrar a su presencia, tenemos acceso a su palabra, a su revelación, tenemos el derecho legal como hijos de interactuar con el Espíritu Santo. Para guardar los tiempos, no está solo en conocer a Dios, sino ser conocido por Dios. Ser conocido por Dios. Muchos simplemente están en ese interés de conocer, pero a su forma, ¿no? A su entendimiento, a su manera. Pero también Dios nos invita a reflexionar que Él quiere conocernos. Él desea conocernos. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en intimidad, conociendo a Dios, pero permitiendo que Él nos conozca? ¿Sabes que cuando nosotros permitimos que Dios nos conozca, está haciendo referencia que hay una evidencia en la palabra de Dios transformando nuestro espíritu, transformando nuestra alma, transformando nuestro cuerpo? ¿Tú eres consciente y tienes la convicción que Dios te conoce? ¿O simplemente es en la dirección de conocer a Dios? Necesitamos permitir que Dios nos conozca. Amén. Que Dios nos conozca. Veamos Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si bien la palabra nos habla en el versículo 21 que nosotros necesitamos darnos a conocer a Dios, permitir que Dios nos conozca, porque entrar al reino está determinado en hacer su voluntad. Amén. Entrar al reino está determinado en hacer su voluntad. Pero también vemos en el versículo 22 que no es por lo que se hace, no es por lo que se hace, es por obediencia. Es por obediencia. Yo no quiero sacrificios, sino obediencia, dice el Señor, ¿verdad? Es por obediencia. ¿Qué tanto le obedecemos? A veces es que nos centramos en una dimensión de bien el tener dones, bien el tener talentos. De hecho, estamos equipados por parte de Dios. Han sido definidos para el perfeccionamiento de los santos. Ha sido definido por Dios. Pero aquí, entrando en la dimensión de la reflexión de lo que establece su palabra, también necesitamos entender que es necesario obedecer, que sobre todo está el obedecer. Pero en el versículo 23, aún allí nos ratifica que me debo a dar a conocer ante Dios. Necesito darme a conocer a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas para darte a conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pregúntese, ¿cuánto tiempo dedicas para darte a conocer a Dios? Porque no simplemente es jactarnos de mucha palabra. Yo conocí a un hombre, de hecho lo admiraba, en el buen sentido de eso, era una Biblia ambulante. No decía qué pasaje y te lo citaba. Pero su vida, Dios nos invita a obedecer.
Detente. Necesitamos guardar los días. No podemos tener en poco. No simple debe ser una referencia que me convertí hace una semana, me convertí hace meses, me convertí hace años. Delante de Dios necesito guardar los días, porque Él me está validando en cada momento. Bien por todo lo que hemos recibido, pero está en la reflexión de estar todos los días en ese compromiso de obediencia, en ese compromiso de atender su voz. Amén. ¿Sabes que hay un dato interesante en cuanto a la miel que me inquieté muchísimo? Entendiendo que la miel nos hace referencia a la palabra, ¿verdad? Nos hace referencia a la palabra de Dios. Y por cuanto ella nos preserva. Y la parte que me inquietó fue las características de las abejas versus las moscas. ¿Sí? Hay unas características entre las abejas. ¿Por qué hago referencia de las abejas? Pues porque ellas son las que producen la miel en el plano natural. Y noten ustedes estas características. Las abejas se centran en buscar lo específico, hablando de las flores, para producir miel. Las moscas buscan de todo. Busca de todo. Y se posa sobre cualquier cosa. Aún su resultado es provocar enfermedades. Pero vean ustedes también esta otra característica. Las abejas son guiadas por la luz y los colores. Las moscas se mueven por los olores. Por los olores. Otra característica de las abejas: contribuyen con el proceso de la polinización. Las moscas contribuyen con la degradación de las cosas que se posan. Las abejas ayudan que las flores produzcan fruto. Las moscas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Las abejas tienen casa, gobierno, están organizadas y sujetas. Las moscas andan sueltas, no tienen casa, no están sujetas. Y aquí me generó una gran inquietud. Y la verdad, iglesia, quiero preguntarte: ¿tienes casa? Y la pregunta va en una dimensión espiritual. ¿Tienen casa? No hablando del hecho del espacio de su familia natural. ¿Usted hace relación de este lugar como su casa? ¿Tienen gran estima tu casa? Porque esta es tu casa. Amén, esta es tu casa. ¿Te congregas? Y te congregas de tal forma, con la frecuencia que se requiere, que se necesita. Porque déjame decirte, he tenido la oportunidad durante un buen tiempo analizar los datos estadísticos, la forma como se comporta la iglesia. Y aún identificamos que hay una población que se congrega cada 15 días, cada mes. Cada que lo decide. Pero es importante congregarnos. Amén, es importante congregarnos. ¿Reconoces un gobierno? ¿Tú reconoces todos los que Dios ha establecido en este lugar como el gobierno de parte de Dios para generar direccionamiento, para guardarte, para establecer los propósitos y todos los diseños de Dios? ¿Tienes gobierno? ¿Lo identificas? Y sobre todo, la última pregunta con referencia a esto: ¿tienes un pastor? ¿Tú identificas a cada uno de los que hemos sido puestos como un pastor para ti? Déjame decirte que tenemos debilidades, que tropezamos,
Pero mi experiencia de compartir durante 17 años con el cuerpo pastoral, con cada uno de los pastores, con el apóstol, yo puedo reconocer que es una mujer de Dios y que son hombres de Dios. Que anhelamos la intimidad, que anhelamos la palabra, que anhelamos el direccionamiento de Dios y que anhelamos sobre todo hacer su voluntad y cómo llevar a una iglesia a las dimensiones de Dios. Pero eso es lo que necesitamos ver, eso es lo que necesitamos entender. La forma como nosotros guardamos los tiempos conlleva también a todo esto. Amén. Nuevamente, si volvemos a Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4. Versículo 9. Nos dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vean ustedes que en esa advertencia Dios también nos habla que no volvamos a los pobres rudimentos, y eso denota un estado primitivo, no estar completamente desarrollados. Si bien está en el proceso de cada una de estas etapas, si bien está el proceso del feto en el vientre, pero aún está expuesto al aire libre. Vemos nosotros por qué los abortos, porque no está en el tiempo propicio, no tiene el desarrollo adecuado para asimilar el ambiente. Si nosotros volvemos a los pobres rudimentos, estamos expuestos a perecer, estamos expuestos a morir, estamos expuestos a ser arrollados por el diablo. Pero me sorprende aquellos que van y vienen, y creen que esto es un juego. Una de las cosas que me marcó en la vida, cuando empecé en mi caminar con Dios, cuando llevaba los primeros meses de conocer a Dios, Dios me da en sueño, Ezequiel capítulo 3, de comer el rollo. Llevaba poco tiempo. Aún fui a mi pastora aquella época y me provocó a predicar de esto. Se imagina la prédica de esa época, ¿no? Una locura. Yo decía: Señor, todos los errores que cometí. Pero me inquietó muchísimo a comer de la palabra, a comer del rollo. Pero lo siguiente que me pasó es que yo llegaba a la iglesia de una forma irresponsable, trasnochado, después de haber ido a una discoteca, y llegaba a la iglesia, llegaba a las 6 de la mañana, me organizaba y acompañaba a mi mamá. Me acuerdo que me estaba durmiendo en la silla, pero aquel hombre que estaba predicando, llegó un momento que me señaló y me dijo: vuélvase serio con Dios. Y eso fue suficiente. Desde allí quedó marcado en mi corazón que necesitamos volvernos serios con Dios. No podemos jugar con Él. No importa la edad que tengas. No necesito tener 60 años para volverme serio con Dios. Y no quiero verme despectivo, sino que también me refiero a los jóvenes. Tú, joven que estás presente, vuélvate serio con Dios. No juegues. Con Dios no se juega. Con Dios nos determinamos. Y veremos su provecho, veremos sus beneficios, veremos su bienestar. Necesitamos volvernos serios con Dios. Amén. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Rey? Si miramos Hebreos capítulo 5,
Hebreos capítulo 5. Versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Solo el que determina el crecimiento somos nosotros en esa disposición, porque de Dios está dado. ¿Cuánto ejercitamos nuestros sentidos? Pero te estoy hablando de los sentidos espirituales. ¿Cuánto estamos nosotros ejercitando en cada instante el discernimiento? ¿O simplemente se te pasa? ¿O simplemente tomas la actitud de ignorar? ¿O pensar que no tienes responsabilidad? Necesitamos discernir, necesitamos ejercitar nuestros sentidos, necesitamos ejercitar nuestra visión espiritual, necesitamos ejercitar el tacto, necesitamos ejercitar cada uno de los sentidos. Amén. Necesitamos ejercitarlos. Si la palabra de Dios está viniendo a ti, nuestra responsabilidad es ejercitarnos en ella. Y eso nos llevará a una dimensión mayor. De lo contrario, estoy corriendo peligro. Estoy corriendo peligro. Estamos corriendo peligro. Pero en tercera cosa, quiero hablar de los resultados de guardar los tiempos. Hasta aquí te he hablado lo que se requiere. Número 1, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Número 2, la advertencia que nos da el Señor de no devolvernos. Aún aquel que está hoy por primera vez, este es el panorama. Tú no estás aquí por casualidad. Dios ha provocado este momento para ti, para que le recibas, pero la determinación de recibirle es permanecer en Él. Y tu vida será maravillosa. No quiero venderte un evangelio de que todo será bueno. No, viviremos dificultades, habrá adversidad, pero aquel que edifica su casa sobre la roca, su fundamento es firme y tú no caerás. Amén, no caerás. El resultado de guardar los tiempos, nuevamente quiero referirme a Samuel, primera de Samuel. Vean ustedes los beneficios de guardar los tiempos. Primera de Samuel, capítulo 1. Versículo 20. Sabemos nosotros que Ana levantó oración a Dios, aquella mujer que tenía dificultad de tener hijos. Pero a causa de su rogativa, a causa de su oración, a causa de su intimidad, a causa de provocar un efecto espiritual. En el versículo 20 nos dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Vean ustedes entonces que todo aquello, aquí está la evidencia. Aquel que se determina a buscar al Señor, aquel que se determina a estar en su presencia, aquel que se determina a darse a conocer, Dios le responde. Dios trae respuesta. ¿Cuántos creen que Dios responde a nuestras oraciones? Él trae respuesta sobre tu inquietud, sobre tu solicitud. Hay respuesta de parte de Dios. Debe sobreponerse la adversidad por el Dios grande y majestuoso que tenemos. Amén. Debemos sobreponernos a ello. Pero también no solamente vemos en el versículo 20 lo que hizo con Ana, sino en el versículo 28. Vayamos un momento al versículo 28. Yo pues lo dedicó también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquella mujer la tenía clara. Ella entendía que era necesario guardar los días, era necesario guardar los meses, que era necesario guardar los tiempos, guardar los años. Nuestra determinación de estar en Jesús, nuestra determinación de aceptarle como nuestro Salvador, es para permanecer en Él. Y por cuanto esa determinación
ella entendió entonces que era todos los días, que todos los días que él viviera, estaría en su presencia. Estaría en su presencia. Esa debe ser nuestra determinación, de estar en su presencia todos los días de nuestras vidas. Tu conciencia no te reargulle cuando no lees la palabra, cuando no entras en intimidad con Dios, o simplemente estás envuelto en el afán de estos tiempos. Estás más preocupado por la factura que necesitas pagar. Estás más preocupado por la enfermedad que en este momento te encuentras y está lesionando tu cuerpo físico. Pues déjame decirte, si estás concentrado en eso, es la grandeza que tú has establecido sobre esa condición. Pero si nos concentramos en buscar al Señor, usted está diciendo públicamente: Dios es más grande que todo lo que esté a mi alrededor. Dios es más grande que mi adversidad. Dios es más grande que mi dificultad. Dios es grande. Y si ubicamos a Dios en el lugar que le corresponde, eso nos determina entonces a buscarle todos los días de nuestras vidas. Aquel niño que había sido entregado, ofrecido delante de Dios, hoy vimos nosotros aquellos niños que fueron presentados al Señor. La determinación de cada uno de ustedes, papás, es edificar a sus hijos en el temor de Dios. Pero edificar a los hijos en el temor de Dios no solamente es sacar un tiempo para hablarle la palabra, sino que usted sea testimonio de cada momento, de cada segundo, de cada tiempo que está con Él. ¿Sabes qué me sorprende? En el beneficio y el privilegio de trabajar con los niños, trabajar con adolescentes y trabajar con jóvenes. Una de las cosas que nos encontramos con los niños es que los niños, su rebeldía, su mal comportamiento está sustentado por lo que ven de sus papás. No me hice entender. La situación de su hijo tiene que ver con usted. Porque no solamente es hacer el altar familiar, sino darle testimonio. Usted le dice una escena: hay que adorar al Señor, y le muestra el pasaje porque hay que adorar al Señor. Pero pasa otro momento y lo escucha usted mintiendo. Todo este ejercicio se pierde. Esa es la dinámica de guardar los días, de guardar los meses, de guardar los años, los tiempos en Dios. Esa es la determinación de un hijo del reino. Guarda los tiempos. Amén. Pero vean ustedes lo que sucedió con este hombre. Capítulo 2, versículo 11. Vamos a hacer un seguimiento de aquel hombre. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Aquel que fue entregado a Dios por parte de su madre. Después él, desde niño, empezó a ministrar delante de Dios. Y aún te pongo como referencia a Elí, un hombre con mal testimonio. Empezó con toda la determinación de hacer su voluntad, de hacer la voluntad de Dios. Pero después pereció, porque no exhortaba, porque no corregía a sus hijos. Pero esto no fue el testimonio evidente para Samuel. El testimonio evidente para Samuel fue la determinación de una oración de su mamá y su ejercicio de ir a la presencia de Dios. Amén. Pero sigamos viendo nosotros entonces en el versículo 26. Versículo 26. Vemos nosotros en el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo. ¿Qué pasaba con Samuel? Iba creciendo. Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Si vemos nosotros en el capítulo 7, versículo 15. Capítulo 7. Versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Todo el tiempo que vivió. Mi invitación para ti, amada iglesia, en esta mañana: guarda los días, guarda los meses, guarda los tiempos, guarda los años. ¿Qué puedo concluir?
que para guardar los tiempos necesitamos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Amén. El no guardar los tiempos, estamos expuestos a perdernos. La invitación es tener una vida consagrada a Dios, por cuanto se debe ver reflejada en la forma como interactuamos con el pacto renovado en la cruz y la forma como preservamos nuestra generación. Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Si es para el Señor, glorifícale. Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente. Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente.